La conquista del espacio. El gran reto. Estos son los viajes de la nave. En la vastedad del universo gira una pequeña bola de barro azul que flota en un océano oscuro. Sobre ella millones de seres se afanan en construir una civilización que resista la brevedad del tiempo que tienen asignado. Entre ellos hay una raza pequeña, un pueblo elegido en constante expansión, que recluidos en lugares lejanos profesan el culto a las historias. Leen concentrados diversos textos convencidos que la existencia es un sueño dirigido, un libro eterno y cambiante, y que la clave para entenderlo está en las palabras que alucinados escritores plasman en textos que les dicta una deidad secreta. Se hacen llamar bibliófilos. Estas son sus crónicas. Quinto bloque de La Nave Cristal. Bueno, qué presentación. Qué presentación, ¿no? Bueno, ¿Con quién estamos en línea, Cele? Bueno, teníamos esa presentación para que conozcan un poco de lo que vamos a hablar en este bloque, porque estamos en comunicación con José Capristo José es de Ushuaia, y nos va a hablar un poco de esto que estábamos escuchando recién de Bibliófilos, que es un podcast. Buenas noches, José, ¿estás por ahí? Aquí estoy, buenas noches a todos, gracias por la invitación, ¿cómo están? Bien, ¿vos? Todo bien, todo bien. Muy bien, todo bien, enamorado del clima que nos ha tocado hoy por acá, ¿cómo lo pasaron ustedes? Igualmente, Sí, estamos de manga corta todavía. Hermoso todo, ¿no? Hermoso. El Río Grande siempre tiene la particularidad de que el viento nunca deja de soplar, que me imagino que en Ushuaia no habrá pasado eso, pero igualmente el calor sigue acompañando todavía. Me alegro un montón. Bueno, José, bienvenido a La Nave de Cristal. Muchas gracias. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos, porque llegamos a este podcast llamado Bibliófilos, y nos gustó mucho. Y bueno, queríamos charlar un poco con vos para que nos cuentes de qué se trata, qué es Bibliófilos. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber aterrizado en esta aventura. Y bueno, Bibliófilos nació un poco de una amistad que tenemos con Fede Marcel, y también una cuestión un poco también estratégica, porque somos los dos los que recomendamos un poco literatura en esta ciudad, y dijimos, bueno, ¿por qué no nos juntamos un poco a hacer magia, ¿no? Y porque creemos un poco también que la literatura es una cuestión mágica. Yo creo que la introducción que ustedes han puesto refleja muy bien lo que es la literatura para nosotros, que es una máquina de hacer superhéroes. Si ustedes se fijan, la literatura nos convierte a todos en una especie de superhéroes en potencia. Hace que nosotros tomemos una especie de identidad nueva, una especie de vida nueva que es fantástica, es asombrosa, y permite, ¿no?, que el ser humano tenga una nueva oportunidad de vivir, y que sea esa vida mucho mejor de la que tenemos en realidad. Y nosotros creamos este proyecto con la idea de militar, ¿no?, esta posibilidad de vida a través de los libros, y lo hacemos desde una perspectiva fuertemente subjetiva en el lector, ¿no? Porque esto es una opinión personal, pero estoy completamente seguro que Fede está de acuerdo conmigo. Si uno ve lo que es las redes y los que son por ahí la mayoría de los podcasts, no quiero decir todos, ¿no?, pero yo veo que hay como una creación de contenidos donde se pone mucho el foco en el creador, ¿sí? Y nosotros queremos por ahí poner el foco en las personas que nos escuchan, ¿no? Es un espacio de lectores para lectores, pero tenemos siempre la atención puesta en el lector. Los protagonistas son los libros, el protagonista es la persona que nos escucha y nosotros somos canales.
Sí, obviamente tenemos una formación, tenemos un conocimiento, pero tratamos de que siempre el protagonista sea la literatura, los libros, y el objetivo pleno es que ese conocimiento, esa magia, ese libro que es el protagonista más importante, llegue al lector, ¿no? Como que nuestra subjetividad, nuestro amor está ahí puesto para el libro, para la literatura y para el lector. Nosotros nos corremos, ¿no?, de ese objetivo, donde, viste, en las redes está tan puesta la presencia, ¿no?, en el creador y en mirarse y aludarse a uno mismo. Nosotros nos corremos un poquito de ese lado y tratamos de que el protagonista sea otra cosa, me parece. No sé si se entiende a lo que voy. Sí, totalmente. Además, también digo, por el como el tratamiento que le dan, ¿no?, a los temas alrededor de los capítulos. Bueno, van por el 7º más o menos, ¿no? Sí. Y digo, esto nos llamaba también la atención, y esto que estabas explicando también vos, ¿no? No de simplemente decir, bueno, hoy vamos a hablar de tal autor y vamos a recomendar tal libro porque a nosotros nos gusta, sino como darle otra vuelta de rosca y abordar como temas vinculados a la literatura y no tanto Claro. un libro en particular o un autor en particular, ¿no? Y eso lo hace Exacto. como más atractivo, ¿no? Exacto, nosotros nos dimos cuenta que en la literatura y en la comunicación y en las redes está todo hecho. Si vos decís, bueno, voy a hablar literatura y terror, por ejemplo, ¿no? Está todo hecho, está todo dicho. Nosotros teníamos que buscar otra manera de comunicar y otros retos también para nosotros mismos. Los dos tenemos espacios en redes independientes cada uno, donde nosotros ya hablamos de literatura y ya hemos transitado la recomendación. Entonces, teníamos que buscar otra manera de también nosotros renovarnos en ese sentido, que además ya te renovás con un otro, ¿no? Porque al hablar y reflexionar con un otro, obviamente salen cosas nuevas. Que eso también creo que es el plus importante de este podcast, que es la química que tenemos nosotros dos. Pero más allá de eso, es como vos decís, hay que buscarle el nuevo ingrediente, que son los disparadores que nosotros hacemos, que terminan sacando esos temas tan interesantes que creo yo no se ven en otro lado, y por eso destacan tanto, porque nosotros nos hacemos preguntas que no se pregunta a otra persona o otra gente, o pocas personas se preguntan la literatura de esa forma, porque por ahí me parece que están preocupados en el titular que atraiga seguidores y seguidoras en las redes, porque vos sabés que lo que titulás, como es el algoritmo bendito de las redes, atrae más visitas. Si vos pones, no sé, en Halloween literatura y terror, se te llena todas las redes de visitas, y nosotros no estamos preocupados por la visita. Nosotros estamos preocupados por los cuestionamientos que nos despiertan, reflexiones que nos resulten interesantes y que nos mantengan, no sé, 40 minutos, 50 minutos, una hora hablando. Y porque después quizás lleva más tiempo, pero termina atrayendo un público que a nosotros nos termina siendo satisfactorio y funcional. Llegaremos a donde tenemos que llegar como objetivos más tarde, pero es más puro el camino. Sí, además también pienso que es como una manera de... porque, por ejemplo, yo los escucho y la verdad es que yo hay un montón de cosas, lo voy a reconocer, que no leí, pero siento que no me quedo afuera tampoco por no haber leído. Digo, o sea, sí, en una parte me quedo afuera porque no leí el libro, pero digo, hacen que la conversación también se vuelva interesante y que invite también a quien quizá no conoce la obra, recomendando la obra, pero digo también tratando temas vinculados y que te hacen como formar parte de algún modo. O sea, se vuelve como muy interesante, digo, la conversación, y es como eso, ¿no? Como lo sentí así, como que... Exacto, es que eso tiene que ser la idea. A mí me pasa constantemente con Fede que nosotros somos muy parecidos y muy diferentes a la vez, que ahí está otra vez la cuestión de la química.
Y con las trayectorias de lecturas nos pasa exactamente lo mismo. Hay muchas cosas que él ha leído que yo no, entre nosotros y viceversa. Y a mí lo mismo que te pasa a vos, a mí me pasa con sus trayectos incluso. Y o sea, yo soy un oyente dentro del mismo podcast con él. Entonces, a mí me pasa que hay libros que yo no leí y yo tampoco siento que me quedo afuera dentro de su propio relato. Incluso cuando aparece un título que uno ha leído, se reconfigura también en la propia experiencia, porque siempre aparecen cosas que uno no tenía, porque la experiencia de la otra persona te lo hace ver diferente. Entonces siempre me parece que hablar de literatura, si uno no ha leído el libro o no, es interesante, pero claro, siempre es importante quién te lo cuenta y cómo, y creo que es importante cuando uno piensa la literatura de manera colectiva, y es lo que yo te decía, se corre de la mirada hedonista, ¿no? Porque cuando tu objetivo es incluir a todo el mundo, ¿no? Y no mostrar un conocimiento académico y decir, miren todo lo que yo sé, eso hace posible, ¿no? Que en tu experiencia quieras abarcar a todos, ¿no? Si hablas de literatura solo para demostrar cuánto vos sabés y no te interesa el resto y no lo vivís como una experiencia, ¿no? Para modificar el mundo y para incluir, ¿no? Y transformar la vida de los demás, nunca vas a poder llegar a los demás. Creo que eso es troncal. José, ¿qué tal? Te habla Sebastián. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Todo bien, acá escuchando atentamente. Pensaba mientras comentabas esto, la diferencia por ahí, bueno, al chusmear bibliófilos, que bueno, me lo recomendó acá Cele, también pensaba, ¿no? Que ahora hay como todo un auge de esto que llaman los booktubers, ¿no? Sí, exacto. Creo que en el caso de ustedes va por otro lado. Me parece que es atractivo también por esto de que contás de que es casi una conversación donde, bueno, a veces un capítulo puede durar, tienen como distintas duraciones, ¿no? Alguno puede durar 46 minutos, otro puede durar 1 hora. Pero también pensaba en el criterio que utilizan, ¿no? Porque más allá de que abarcan distintos autores, también hay como un disparador. ¿Cómo surgen esos disparadores o cómo van planeando, organizando lo que es el capítulo? Bueno, mira, ante eso es como muy loco, porque yo también soy booktuber y yo ya soy un bicho raro dentro de booktube, así que yo estoy como muy acostumbrado a hacer las cosas completamente diferentes en cualquier lado que yo voy, ¿no? Porque es como que yo no me dejo llevar por las exigencias que tiene como el conjunto que arma la comunidad, digamos, de cada plataforma. Claro. Nosotros cuando llegamos a ser bibliófilos, Fede por ahí tiene una experiencia, digamos, más en radio que yo no la tenía, y cuando nosotros empezamos, por ahí teníamos una manera un poco más, ¿cómo decirlo?, más planificada de hacer las cosas, teníamos una manera más rigurosa de planificar, y después nos dimos cuenta que, tenemos una amistad, vivimos hablando de libros, porque les pasa a todos los lectores, ¿no?, que uno respira literatura por todo el tiempo, no importa si leíste 10, 15, 20 libros, 3, 1 o 2, es como yo te decía, eso te transforma, de alguna forma te convierte en superhéroe, como me gusta decir a mí, y ya te da como ese halo mágico. Y lo que fuimos cambiando, y para que vean que no es como algo tan así como especial, nos fuimos dando cuenta que la literatura es como que forma parte de nosotros y forma parte de toda la persona que lee. Y en realidad lo que empezamos a hacer es como a sacar de nuestra vida diaria literaria, porque nosotros hablamos de libros todo el tiempo, como quien interés
digamos, cotidiano por algo, y nos empezamos como a guardar las conversaciones, ¿vieron? Sí, por un blog de notas. Claro, exacto, y o sea, que no sea tan planificado de decir, bueno, nos tenemos que sentar y tenemos que decidir cuál va a ser el próximo tema. Empezamos a sacar conversaciones o a prestar atención más a lo que hacíamos diariamente, como una cuestión más orgánica, ¿viste? Y nos empezamos a dar cuenta que en realidad la producción de nuestros capítulos está en nuestra propia vida diaria, y que en realidad los contenidos que nosotros estamos buscando están en nuestra propia historia. Y por eso creo que a mi entender, ¿no?, mi opinión personal, el programa se va volviendo cada vez como más rico al correr de los capítulos, porque nosotros nos vamos dando cuenta que nuestra propia historia como lectores y nuestra propia historia como amigos también, y como lectores, porque obviamente tenemos un trayecto juntos, lo vuelve también más interesante. Entonces también nosotros hicimos como una transformación en ese sentido, y por eso también los temas se vuelven más interesantes, porque nosotros a nosotros nos gusta reflexionar la literatura como esos lectores de bares que se ponen a hablar, y viste, y bueno, y de ahí salen muchas cosas que son reflexiones que tenemos nosotros en la vida y que le pasa a cualquier lector. Digo, cuando uno tiene una conversación sobre un libro o sobre una sensación, uno está reflexionando la literatura, y eso hace que reflexiones el mundo, reflexiones la realidad, y en cierto punto participas activamente para transformarla. Todos hacemos eso cuando leemos, y bueno, de ahí sale los temas, aunque no lo crean. Sí, además, sí, no seguí. Sí, no, eso, que incluso de una conversación de WhatsApp han salido cosas maravillosas. Antes como que nos rompíamos la cabeza diciendo, no, ¿de qué vamos a hablar? Y qué sé yo, y ahora hay una cuestión más relajada de tenemos que hablar de nosotros mismos. Y ahí salen los temas. Sí. Y eso me ayudó. Yo era una persona muy estructurada, y Fede, que es una persona muy creativa, muy tranquila en ese sentido, me ayudó a mí a demostrarme que no tengo que hacer otra cosa que hablar de mí mismo, y a mí me ayudó para mi vida creativa. Así que fíjate cómo esta experiencia radial, creativa, literaria, enseña a uno que tiene casi 40 años a demostrar que uno puede hacer las cosas completamente diferentes. Así que fíjate que este proyecto a mí me da muchas satisfacciones. Sí, además se nota, digo, la espontaneidad cuando se los escucha. Es como pareciera eso, ¿no? Estar sentado en una mesa con ustedes dos y escucharlos charlar, digo, porque no si bien hablan de un tema en particular, se siente ahí esa espontaneidad y ese complemento, y eso está buenísimo, ¿no? Porque lo hace como mucho más cercano que alguien. Claro. Es maravilloso, y no me voy a esconder detrás de tenemos una producción maravillosa, estamos horas pensando en esto porque somos los mejores de la red. Para nada, no sabemos absolutamente nada lo que vamos a hacer. Hemos hecho programas, te sentamos ahí y ni saber de lo que íbamos a hablar, y han salido cosas maravillosas. Y yo era una persona que un año atrás no te podía estar diciendo lo que te estoy diciendo ahora, y él me ha llevado de la mano, y me ha demostrado que otro tipo de comunicación es posible, y yo estoy encantado, te digo, y es maravilloso, genial. Y me sorprende de lo que uno es capaz de sacar, es casi catártico, te digo, y lo que uno sabe, ¿no? Pero no de saber de cuánto soy capaz de decir sobre la literatura, ¿no? De citar autores, porque eso no es conocimiento. Eso es una enumeración de cosas casi memorística, ¿no? ¿Cuánto soy capaz de decir de lo que la literatura ha hecho conmigo, ¿no? Y eso es lo importante, y eso lo puede hacer cualquier lector, que verdaderamente es lo que importa, ¿no? ¿Qué ha hecho la literatura con uno? ¿Qué conexiones soy capaz de hacer? ¿Cuánto de mí le puedo poner para conmover al otro?
¿no? Porque eso, la literatura es una conexión de empatía y emoción, de identificación, y cuánto soy capaz de transmitirle al otro para que viva esa relación de identificación. Y eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Quizás hay alguna persona que le podemos agregar algún condimento, ¿no? Y tenemos por ahí alguna facilidad de comunicación, pero todos podemos ser recomendadores, y todos podemos generar esta especie de literatura árbol, ¿no? Que hacemos, que plantamos un libro y hacemos esta ramificación, pero esta cuestión social yo creo que en cierto punto la construimos entre todos. Algunos tenemos una cuestión más de comunicación, una presencia un poco más, pero lo hacemos todos todo el tiempo, ¿eh? Totalmente. Bueno, José, contanos, para los que nos están escuchando y se quedaron con ganas ahora de escuchar y de conocer Bibliófilos, ¿dónde se puede escuchar? ¿A través de qué plataformas? Bueno, el podcast que se llama Bibliófilos lo pueden seguir por el espacio multiplataforma de Group FM, y lo pueden seguir ya sea por Spotify, que aparece como Bibliófilos Literatura Mind Blown, y todas las plataformas de podcast, y por el canal de YouTube de la radio, que es Group FM, ahí aparece, también está ahí. Yo tengo un canal de YouTube que se llama Libros en el Fin del Mundo, todo junto, así, y hay una playlist también en el sector de playlist donde están todos los capítulos de Bibliófilos juntos, y lo pueden ver también todos ahí. Buenísimo, están en todas partes entonces, por todos lados los podemos encontrar. Igual nosotros en nuestras redes también vamos a estar compartiendo para que la gente pueda ir a escucharlos. Bueno, felicitaciones, la verdad, por el trabajo, nos gusta mucho lo que hacen, así que queríamos charlar un poco como para conocerlos y como para que la gente también que nos está escuchando los conozca y que se puedan asomar también un poco al mundo de Bibliófilos. José, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, gracias quizá a ustedes. En un futuro volvamos a charlar, porque la verdad que muy interesante. Yo encantado, así que cuando quieran volvemos a hablar, a mí me encantó. Y de paso le mandamos un saludo a Fede, que bueno, que hoy no pudo salir, tenía otras cuestiones, pero también bueno, sabemos que él junto con vos hacen como un buen trabajo en esto de sentarse y charlar, como decís vos, tan o sea, tan fácilmente parece, pero bueno, uno cuando termina de escuchar cada capítulo sale como lleno de ganas por ahí de chusmear en libros y bueno, buscar todos esos autores. Me alegro que salgan así. Le mandamos un beso a Fede, que es tan estelar, que brilla en todo el cielo ushuaiense. Debe andar ahí brillando por algún lado. Bueno, José, muchas gracias y bueno, éxitos. Estaremos en contacto. Dale, me alegro mucho, estamos en contacto. Dale, abrazo grande. Bueno, ahí estábamos con José Capristo, él es uno de los co-creadores junto a Fede Marcel del podcast Bibliófilos. Nosotros ahora, bueno, seguimos con un poco más de música.